Gloria al Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos están contentos esta mañana, hermanos? Estamos estrenando las misericordias del Señor este domingo y felices de poder estar en la casa del Señor. No hay otro lugar mejor que este para un creyente que profesa verdad que Cristo es su Señor. Si es tan amable, hermanos, Hebreos 10:39. Hebreos 10:39, hermanos. Cuando lo encuentren, póngase un minutito en pie para que leamos. Gloria a Dios. Listos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oramos. Padre, gracias. Es un privilegio grande el que nos das poder hablar tu palabra. La palabra, comparada con el predicador, es muy superior, porque tu palabra es perfecta, es infalible, es santa. Y el predicador, Señor, es falible, es pecador y no es perfecto. Así que son dos extremos opuestos que se unen en un solo punto. Hablar una palabra que es infalible, santa y perfecta por medio de un hombre falible que no es perfecto y humano. Ayúdanos, Señor, para que nos encontremos en ese punto medio y podamos hablar tu palabra con sabiduría, con entendimiento, sin quitarle, sin ponerle, con humildad, interpretándola sanamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a dar un estudio bíblico, una serie de estudio que hemos titulado temas diversos, me parece. Sí, temas diversos. Vamos a tomar varios domingos para estar hablando, hermano, diferentes temas bíblicos que quizás no son como las series, ¿verdad?, donde nos abocamos a un solo punto y estamos viendo en varios temas, varios aspectos sobre ese punto. El día de hoy pues vamos a hablar temas diferentes, pero todos, hermanos, tienen el propósito de que seamos edificados, hermanos. Amén. El día de hoy nuestro tema se titula, hermanos, ser cristiano no es fácil. ¿Cuántos han experimentado eso? Ser cristiano no es fácil. Pero ese no es todo el tema. Luego hay una coma y resume: pero no es imposible. Ser cristiano no es fácil, pero no es imposible. Porque si fuera imposible ser cristianos, pues Dios, que es tan sabio, nos hubiera evitado la pena de estar dando tumbos por la vida siendo cristianos fracasados. O sea, Dios es muy sabio como para que nos pida algo que es imposible. Amén. Ahora, el cristianismo, hermanos, es algo muy hermoso, pero cuando se vive como Dios lo manda. ¿Dónde? En su palabra. ¿Okay? En la palabra Dios nos ha dado las reglas. La Biblia es nuestro manual para que nosotros seamos cristianos como al estilo de Dios, cristianos al estilo de su palabra. Nosotros no podemos ser cristianos a nuestra manera, eso es imposible, eso es una contradicción, porque el cristiano ha dejado de ser libre, por decirlo así, para hacer lo que quiere, y ahora se ha convertido en esclavo de Cristo para hacer lo que Cristo quiere. Por eso es que tú no puedes ser cristiano a tu manera, eso no funciona. Lamentablemente, hermano, hay creyentes dentro de las iglesias que no han entendido esto y siempre están tratando como de negociar con Dios para ellos darse ciertas libertades y llevar un cristianismo que no está de acuerdo a la palabra. Entonces, hay gente, hermano, dentro de la iglesia que muchas veces uno de pastor
ya no sabe si son cristianos o son inconversos, porque han quedado en una especie de limbo en donde ni siquiera le dan rienda suelta al pecado en el mundo, porque el poco conocimiento que tienen les dice que eso es malo, pero tampoco se gozan en la iglesia, en la alabanza, en la predicación, en ser parte del cuerpo de Cristo, ser miembros del cuerpo de Cristo, porque cuando vienen acá, vienen con una frialdad tan tremenda debido a que no oran, no leen la palabra, no tienen temor de Dios. Se juntan con gente que los contamina, con un vocabulario del mundo, un vocabulario profano, con oyendo música que daña, contamina su corazón, o viendo videos en el internet que son dañinos. Entonces, fíjese, esta persona queda en una especie de limbo en donde ya tú le ves muchos rasgos mundanos, pero también le ves algunos rasgos cristianos, porque ahí está siempre yendo a la iglesia, aunque sea arrastrándose. Pero al final esta persona, hermano, tú ya no sabes qué es, ni disfruta de los deleites del pecado, dándole toda la rienda suelta al pecado, porque se pone ciertas restricciones, porque dices que es malo, pero tampoco se goza en Dios, porque cuando viene aquí viene sintiéndose hipócrita, contaminado, sucio, acusado por sus pecados, por su conciencia. Y es triste una situación así. Esa persona no está viviendo el cristianismo a la manera del Señor. ¿Usted cree que se le está haciendo fácil ser cristiano a esa persona? No, se le está haciendo muy difícil. Vamos a ver, hermano, el pasaje que leímos. La primera frase que vamos a ver en ese verso, hermanos, de 10:39 dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahora, quiero aclarar aquí, hermanos, un punto importante, y es que la carta de los hebreos, hermanos, fue dirigido a dos tipos de hebreos. ¿Okay? El primer tipo de hebreos era hebreos convertidos a Cristo. ¿Okay? Eran judíos convertidos a Cristo. Y el segundo tipo de hebreos eran hebreos que estaban interesados en el cristianismo, que les parecía interesante y les parecía un movimiento nuevo, muy bonito, pero que no habían experimentado ellos la conversión todavía. Ellos no habían nacido de nuevo. El autor de los Hebreos, cuando dice nosotros no somos de los que retroceden para perdición, se refiere a los hebreos convertidos, nacidos de nuevo. Porque si usted entiende, hermano, de que los hebreos convertidos, nacidos de nuevo, eran los que retrocedían, entonces usted está cometiendo un error de interpretación en este libro. ¿Quiénes eran los que volvían atrás para perdición? Los que estaban interesados en el cristianismo, pero que todavía no habían experimentado una conversión genuina, es decir, hasta lucían como creyentes, hasta parecían cristianos dentro de la congregación, y eso puede pasar. Aquí, mire, si yo hago un paneo así general, todos nos vemos igual, pero Dios es el único que conoce lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Porque lo que aparentamos en público, hermano, puede ser nuestra reputación, pero lo que somos en privado y en secreto delante de Dios es lo que verdaderamente define nuestro carácter cristiano. Reputación y carácter son dos cosas diferentes. Reputación es lo que la gente piensa de ti, en base a lo que tú muestras en público, y eso cualquiera lo puede fingir. Pero carácter es lo que tú eres en la intimidad de tu hogar, cuando nadie te está mirando. ¿Qué es lo que tú haces con tu vida? ¿Cómo, hasta dónde le das rienda suelta a tus pensamientos? El verdadero creyente, hermanos, es consciente que se convirtió a Cristo y que permanecerá en Cristo hasta el final de su vida. Por eso Pablo, bueno, se cree que Pablo es el autor de los Hebreos, no hay un debate, no sabemos. Por eso el autor de los Hebreos les dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, les está diciendo, en medio de luchas, pruebas, tribulaciones, dificultades, pase lo que pase, nosotros somos de los que permanecemos hasta el final. Ahora, no les está diciendo nosotros no retrocedemos porque es fácil. No. Les está diciendo nosotros no retrocedemos simplemente porque hemos sido prácticamente sellados por Dios.
Hay una convicción genuina de conversión y Dios nos ayudará hasta el final. Cuando un cristiano nace de nuevo, hermano, él tiene una convicción genuina de arrepentimiento para salvación. Y hermano, en ese amor que nosotros tenemos por Dios y en esa santificación que nosotros vivimos para Dios, nosotros sabemos que Dios es fiel y que Dios, hermano, honrará eso. Dios honra, hermano, nuestra conversión y honra nuestra santificación y nos sostiene hasta el final. Por eso la segunda frase dice: ¿de quiénes somos entonces nosotros? Dice: no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y cómo obtuvimos esa fe? Es un regalo del Señor. Porque ya aprendimos, hermanos, que la fe para salvación no puede ser producida por el corazón humano. Por eso es que es un don de Dios. Por eso es que la tenemos que recibir de lo alto, porque de lo contrario nosotros nadie podría ser salvos. ¿De quién es la salvación? La salvación es del Señor. Es triste, pero hermanos, en los años que yo tengo, hermano, de cristiano, yo he descubierto que había mucha gente en las iglesias que en realidad no tenían una fe para salvación. No eran salvos. Ahora, vamos a entrar a la segunda parte del sermón. ¿Por qué es difícil ser cristiano? Vamos a Mateo 8:18, hermanos. ¿Por qué Dios no hizo que ser cristiano fuera algo fácil? Mateo 8:18, por favor, hermanos. Y vamos a leer hasta el 22. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, la primera aclaración que vamos a hacer, hermanos, acá, que estamos preguntándonos por qué ser cristiano es algo difícil, es que Jesús nunca prometió que iba a ser fácil. Esa es la primera aclaración. Porque si Jesús hubiera dicho: síganme, que es muy fácil, entonces podríamos acusar a Jesús de que nos engañó. Nos dijo que iba a ser fácil y al final no nos cumplió. Jesús, el fundador del cristianismo, nuestro ejemplo, nuestro líder a seguir, él mismo, antes de que nosotros lo comenzáramos a seguir, nos habla en su palabra que no es fácil. Jesús les advirtió a muchos que no habían calculado el costo de ser seguidores de él. Les dijo: calculen bien la decisión que están tomando. No sea que una vez que ustedes ya crean que me están siguiendo, descubran que siempre no. Cuando venga la persecución, cuando venga la angustia, la tribulación, los problemas. A los primeros les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves nido. Y eso habla de persecución. Sabemos que en el siglo I fue persecución literal. El judaísmo siguió a los cristianos y los romanos, el imperio romano persiguió a los cristianos. Pero ¿cómo se da esta persecución en estos tiempos modernos para nosotros, hermano? Nosotros somos, hermano, de alguna forma experimentamos este sufrimiento, hermano, porque vivimos todavía en un cuerpo de carne que tiene una tendencia a gustarle las cosas del mundo. Experimentamos la persecución moderna del modo que somos vituperados por causa del evangelio. Es bien raro que alguien aquí en Estados Unidos sea asesinado por el evangelio, es muy raro. Pero somos vituperados y el vituperio es como intento de homicidio contra nosotros. Ahora le voy a aclarar una cosa: crítica y vituperio son dos cosas diferentes. Cuando somos criticados por perversos, no lo merecemos. Pero cuando somos vituperados es porque estamos siendo fieles al Señor, diciéndole no al mundo. No se confundan. Hay gente que dice: me están vituperando. No, te están criticando porque has hecho las cosas mal delante de Dios. El vituperio es cuando tú tratas de estar firme en Dios y el mundo te persigue tratando de apartarte del Señor.
Entonces cuando nos vituperan somos ¿qué, hermano? Bienaventurados, porque es por la causa justa del Señor. A otros que querían venir a seguir a Jesús les dijo, no en el mismo pasaje que leímos, pero sí en otro pasaje: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos, hermano, es decirle no al pecado, señores y señoras. Tú no puedes ser cristiano y vivir una vida de pecado. No te estás negando a ti mismo. Quieres hacer lo que tú quieras. Quieres llevar un cristianismo a tu manera. Y en el pasaje que leímos, uno le dice: Señor, déjame enterrar a mi padre y luego yo iré y te seguiré. Y esa expresión era una expresión que significaba que él quería estar con su padre hasta que su padre muriera, recibir su herencia y después seguir al Señor. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una expresión dura. O sea, le dijo: renuncia a todo lo que tú estás esperando recibir y sígueme a mí, porque es más importante que me sigas a mí. Nada en esta tierra, hermanos, se compara con estar bien con Jesús, hermanos. Nada en esta tierra se compara con estar bien con Jesús, para los que profesamos ser cristianos. Hay un verso en donde pareciera que Jesús nos está prometiendo que todo será color de rosa, pero no hay que interpretarlo mal. Vamos a verlo. Mateo 19, 29. Porque este verso mal interpretado puede sonar como que Jesús nos está comprando para que seamos cristianos. Pero escuche, vamos a explicarlo brevemente. Solamente lo quiero explicar, no es por ahí que me quiero ir en el tema, pero decidí explicarles este verso para que no se confundan. Les dijo: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto no es literal que el que dejó una casa iba a recibir 100 casas, porque Pedro dejó todo y murió crucificado de cabeza. Pablo dejó todo y murió decapitado. Pablo fue errante y peregrino, no tenía ni morada fija donde estar. Si interpretamos esto literal, entonces Jesús les mintió a sus discípulos porque murieron atribulados. Juan, anciano, estaba preso en Patmos. Esto no significa eso, hermanos. Esto lo que significa es, escuche, que cualquier cosa que nosotros dejemos por Cristo, llámese amistad, llámese relación, llámese bienes materiales, llámese, hermano, trabajo, profesión, lo que sea, anhelos personales, que tú dejes por Cristo, no importa, porque Cristo es 100 veces mejor que todo eso. Eso es lo que significa ese versículo. Porque si lo interpretamos mal, pareciera que Jesús nos está manipulando para que lo sigamos. No, las promesas espirituales, claro que se cumplen al 100%. Claro que se cumplen al 100%. Y todas las promesas materiales que la Biblia contiene están condicionadas obviamente a la obediencia, a nuestra sabiduría, a nuestra prudencia. Muchas de esas cosas están condicionadas a la soberanía de Dios. Es decir, Dios las da si quiere, y si Él no quiere, no las da. Entonces ahí, hermanos, ya vimos que seguir a Cristo, hermanos, es difícil, y Él mismo nos advirtió antes de tiempo de que nosotros comenzáramos. No es para cualquier persona, es para valientes. Ser cristiano, hermanos, es para valientes. Le voy a mencionar 4 cosas, hermano, que en mi experiencia yo sé que para todos nosotros hacen que el cristianismo sea difícil, porque yo he pasado por acá. La cosa número 1, hermanos, que hace que el cristianismo sea difícil y que ser cristiano sea duro es el peligro de la amargura en los cristianos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, hermanos. Escuche. Y 15, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermano, en el cristiano existe. Hay cristianos amargados que a lo mejor tienen la salvación del Señor, pero no tienen, escuche, el gozo de su salvación. Son 2 cosas diferentes. Nosotros experimentamos la salvación y recibimos la salvación porque el Señor nos la ha dado. Pero el gozo de nuestra salvación depende de cómo nosotros nos sometemos a Dios, de cómo nosotros le damos la espalda al pecado, oramos, leemos la palabra,
practicamos el amor hacia los demás, el amor hacia nuestra congregación, la generosidad. Todas esas cosas son herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos el gozo de nuestra salvación. Y cuando hablo de gozo de nuestra salvación, hermano, no me refiero a la felicidad de fantasía que mucha gente profesa, una felicidad falsa que realmente cuando tú escudriñas más a fondo no está allí. Porque la felicidad perfecta, hermano, mientras seamos seres humanos, no existe. Mientras usted esté en ese cuerpo en donde usted está ahí sentado hoy, en ese cuerpo que el Señor le dio, la felicidad perfecta jamás será plena en usted. ¿Por qué? Porque escuche, por mucha salud que tú tengas, ¿te hace feliz tu salud? Sí, bueno, el Señor puede hacer que hoy en la tarde te enfermes. Por mucho dinero que tú tengas y tu dinero te hace feliz, el Señor puede hacer que se disipe, dice, en un segundo tu dinero. ¿Qué te hace feliz? Me hacen feliz mis relaciones. Estoy rodeado de buenas relaciones. Sí, pues de un día a otro esas relaciones pueden terminar. Lo que sea que tú tengas, influencia, fama, poder, belleza, la belleza es temporal para los que Dios los bendijo con ese atributo. Que por cierto, hablamos en 40 años, el que se crea muy bello, muy bella. Esas cosas son las que te hacen feliz como humano, pero Dios puede hacer que se acaben de un segundo a otro. ¿Saben ustedes, hermano, por qué la felicidad perfecta no existe en este mundo? Porque no fuimos creados para este mundo. Por eso. Sería una contradicción que Dios diseñe la felicidad perfecta para este mundo si Él no nos creó para este mundo. Por eso es que el hombre, por mucho que se realice, se desarrolle, prospere, avance en los sentidos que usted quiera pensar, económico, intelectual, de estudios, etcétera, siempre va a sentir un vacío en su vida. Y la gente dice, pero ¿qué me pasa? No entiendo, pastor, si tengo todo. Una vez me tocó atender a una hermana hace muchos años que me llamó, pastor, no sé qué me pasa, me siento mal, angustiada, deprimida. Le digo, ok, vamos a hacer un análisis para encontrar por qué usted está así. Le voy a ir haciendo unas preguntas, contésteme. ¿Está usted enferma? No. Apenas me hice los chequeo médico y salí con una salud de 15 años. Ok. ¿Tiene sus hijos enfermos? No, están sanos. ¿Tiene usted problemas económicos? No, estamos bien, estamos estables. ¿Tiene problemas familiares, matrimonio? No. En fin, en todas las preguntas que yo le hice, ella dijo que no había ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos encontrar la felicidad plena en este mundo y no existe. Ahora, tampoco estoy diciendo que es lo más ideal sentirse uno así. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero un cristiano consciente y maduro sabe que el Señor no prometió la felicidad total para esta tierra. ¿Qué nos prometió? El gozo de nuestra salvación. Y el gozo de nuestra salvación, hermanos, es algo que sobrepasa el entendimiento de las cosas naturales a nuestro alrededor. Que de repente nos salen mal las cosas o algo va mal, eso es normal. Pero cuando un cristiano ha perdido el gozo de su salvación, hermano, se llena de amargura, de rencor, de excusas. Siempre está a la defensiva, siempre está con negatividad, siempre está viendo el lado malo de las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene gozo de su salvación. Es un cristiano, hermano, que más bien estorba, así como lo oye. Para todo contradice, para todo argumenta, para todo tiene una excusa, un pretexto. Y eso no es sano, hermanos, para una persona. Vea la segunda frase, dice, seguid la paz con todos. Bueno, es la primera frase del texto que estamos viendo. Seguid la paz ¿con quién? Con todos. El cristiano debe ser una persona pacífica, sabio para arreglar siempre sus problemas con los demás. ¿Sabía usted que amar a los hermanos de la iglesia es una señal de conversión genuina? Cuando usted ve a una persona que siempre está hablando de fulano, de sutano, y me cae mal aquel, me cae mal el otro, me cae mal el pastor, me cae mal, esa persona, hermano, hay que poner en tela de juicio su salvación. Porque una de las marcas de un convertido es que ama a sus hermanos en la fe. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me han hecho mis hermanos en la fe.
Ahí donde los ve con esa carita de ángel, pastor, me han pateado, me han arrastrado, hablando en forma metafórica. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes se acuerda qué le hicieron a Jesús? Creo que todos, ¿no? ¿Se acuerda qué le hicieron? Le hicieron de todo. El sacrificio de Jesús, hermano, ha sido la injusticia más grande que ha existido en esta tierra. Y ya van a salir con su argumento porque son bien carnalotes. Pero yo no soy Jesús. Pues claro que no eres, con esa actitud no eres. Deberías de parecerte a Él, pero con esa actitud no te pareces a Él. Por mucho mal que le hicieron, nos dijo: perdonen a los que les ofenden, oren por los que les maldicen y les persiguen. Veamos primera de Juan 4:20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí está, más claro no se puede, hermano. Señor, te amo, aleluya, santo, santo, santo. Y vienen y te preguntan: hermano, ¿y usted qué opina de fulano? No, esa persona me cae mal. Ahí está la contradicción. ¿Cómo puede amar a Dios? Dice, a quien no ha visto. ¿Es fácil amar a las personas? No. Por eso es que no es fácil ser cristiano. Pero es un deber en el cual nosotros debemos de trabajar, hermanos. Una de las principales razones de por qué tenemos gente amargada en la iglesia es porque se han peleado aquí con todo mundo, hermano. Sus amigos son contados, hermano, con el dedo pinky. Y es amigos entre comillas, amigos mientras me interese, amigos mientras hasta que digas algo que no me agradó, y ahí somos enemigos. No sé cómo le hace, pero hay gente, hermano, que siempre comienza una amistad y a los pocos meses la termina como dos pitbulls. No sé, tienen una capacidad de ser destructivos, de ser gente, hermano, que siempre contradice, que siempre usa a los demás. No sé, tienen una capacidad tremenda para ser enemigos. Pero escuche lo que dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En los 10 años que tengo pastoreando esta congregación, hermano, he aprendido que la mayor parte de amargura de las personas es por el pecado. ¿Qué es lo que quita el gozo de la salvación, hermanos? El pecado. El pecado amarga a las personas, los hace llenos de argumentos. Claro, cuando son personas que no se humillan, pues, ¿no? Porque hay cristianos que pecan y se humillan y se someten y son humildes. Pero no todos somos así. Hay gente que la última vez que oró fue en 1990, entonces peca y más bien te quiere patear después de que pecó. No es difícil deducir que el pecado produce amargura, pues trae dolor, tristeza, crítica, y sus consecuencias son terribles. Mire lo que le pasó al rey David, Salmo 51, 10 al 12. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No está pidiendo que el Señor le devuelva la salvación, está pidiendo que le sea devuelto el gozo que él perdió por estar adulterando con una mujer. Y durante todo ese tiempo que él, hermano, estuvo adulterando con esa mujer, se fue llenando de amargura su corazón. Y la amargura le quitó el gozo que él antes tenía. El gozo que un cristiano nunca debe de perder.
Porque es tan lindo el gozo de Dios, hermano. Es algo que el gozo de la salvación, hermanos, es el que hace prácticamente una obra transformadora en la vida de uno cuando uno está recién convertido. No lo puedes creer, no tienes mente más que para Cristo. Solo quieres estar en la iglesia sirviendo, honrando a Dios. Cualquier cosita que se te viene a la mente rápido la desechas porque sabes que no va de acuerdo a tu conversión. El gozo de la salvación es algo tan importante en nosotros, hermano. Y eso fue lo que el rey David, hermano, perdió. Y cuando lo perdió, él se sentía vacío, se sentía incompleto, se sentía lleno de temor. A mí, ¿sabe qué me preocupa? Cristianos que pecan y dicen, yo tengo paz. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo? Tú pecaste y pecas, pero tienes paz. ¿No? El verdadero cristiano no tiene paz con el pecado. El verdadero cristiano está en guerra contra el pecado. Anhela y trabaja en su santificación. Mire lo que le pasó al rey David, hermano, en su pecado. Salmo 32, 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. La carne se puede deleitar en el pecado, hermanos, pero el espíritu no. Ahí fue donde estaba sufriendo el rey David. Él disfrutaba hacer lo que le estaba haciendo en la carne, pero su alma, su espíritu se fueron secando, y dice que la mano del Señor se agravó sobre él. Hay dos herramientas poderosas, ya lo dije, que usted tiene que usar en su vida cristiana: leer su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Y orar al Señor. Un cristiano que mantiene una vida de oración y de lectura de la palabra, hermanos, es difícil que se esté deleitando en el pecado. Estaba leyendo un libro del pastor Miguel Núñez y dice que muchas personas que están en las iglesias viven amargados y ellos creen que lo que necesitan para su amargura es sanidad interior. Yo necesito sanidad interior. Que alguien ore por mí, que alguien oiga mis problemas, que alguien se siente a oírme por horas mientras yo me desahogo, y que alguien me dé terapia o que me echen fuera el diablo, qué sé yo. Y el pastor dice que en sus años de experiencia él ha aprendido que lo que esa gente necesita es santificación. No consejería ni sanidad interior, sino dejar el pecado. Porque uno puede pasar horas y horas aconsejando a alguien que ayúdeme otra vez, pastor, ya lo volví a hacer. Pastor, por favor, otra vez ministreme el alma, porque ya lo volví a hacer, cuando esa persona lo que necesita es tener temor de Dios y santificarse, dejar el pecado, porque el peor enemigo del gozo de la salvación de un creyente, hermanos, es el pecado. El cristiano que tiene una vida de oración no peca deleitándose en el pecado, hermano. Y el cristiano que se deleita en el pecado es porque no ora. Eso es una conclusión muy sencilla a la que uno puede llegar. Muchas veces le pregunto a las personas, hermano, ¿cómo está usted en su vida de oración? Y te dicen que bien, pero los ves y dices, pero ¿por qué no se le refleja? No hay gozo, no hay humildad, les haces una observación y siempre te quieren rebatir. Hermano, ¿por qué llegó usted un poco tarde? Bueno, pastor, ¿usted no sabe? Hermanos, una de las características de nosotros como cristianos es que debemos de ser humildes, hermano. Hermano, ¿por qué falta tanto a la iglesia? Pastor, alguien tiene que mantener mi casa. ¿Usted me va a dar? No sé, o sea, un cristiano que está lleno de argumentos a la defensiva, siempre tratando, hermanos, de no ajustarse a lo que la Biblia. Hay gente que le busca otra interpretación a la Biblia. Es increíble. No, pastor, es que eso no significa eso. ¿Por qué dijo el autor de los Hebreos? Dijo, porque no sea que una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. ¿A quién les iba a estorbar la raíz de amargura? A los cristianos nacidos de nuevo.
¿Y quiénes iban a ser contaminados? Los nuevos que estaban interesados en el cristianismo, porque estamos hablando de hebreos. Entonces, un cristiano sin el gozo de su salvación, hermano, escuche, contamina a los demás. Porque yo, en mi experiencia, hermano, un recién convertido que anda en el gozo de su salvación trae gente a la iglesia. Y viene y contento, y pastor, ¿qué hago? ¿Cuándo es el discipulado? Y que me bautizo y que no sé qué. Esa es una persona convertida en el gozo de su salvación. Pero déjenlo que pasen 4, 5, 6 años que ya no ora, que ya no lee la Biblia, que ya empezó otra vez a volver al mundo. Recién convertida la persona no quiere saber nada del mundo. Hasta nos volvemos bien legalistas recién convertidos. Eso es el diablo, eso es el diablo, es el diablo. Nosotros queremos correr a los brazos de la santificación. Pero déjenlo que pase 4, 5, 6 años. Poco a poco empezó a caminar para allá, mire, poco a poco. Para allá. Yo creo que no es tan malo. Exageré cuando recién me convertí. Póngame unas de Chente. No, no es tan malo. Una al año no hace daño. Recién convertido quería correr a los brazos del Señor. Ahora que se estancó, se enfrió, una persona llena de argumentos, llena de filosofías, ahora quiere caminar hacia el mundo. Pregúnteme cuál de los dos tipos de cristiano trae gente a la iglesia. ¿El amargado? No, el amargado, hermano, más bien le dice a unos de aquí, vámonos. No, el recién convertido trae, hermano, personas, invita gente. ¿Sabe por qué? Porque el gozo de la salvación es contagioso, hermano. Hasta los que lo conocen le dicen, oye, ¿cómo estás cambiando? ¿Dónde estás yendo? Llévame. O hay gente que hasta en tono de broma le dice, ¿verdad? A una amiga, oye, ¿tu marido dejó de tomar? Sí, vamos a la iglesia. Oye, dile que se lleve al mío, un gran borracho. O sea, aunque no son cristianos, pero tienen el entendimiento de que esa gente que comenzó a ir a la iglesia, algo está pasando en sus vidas. Y por eso los recién convertidos son los que más almas traen a la iglesia, hermano. Ya los viejos amargados, hermano, más bien hay que estar a cada rato ahí sobando y cambiándole su pañalito y su pachita. No, hermano, explíquenme por qué esto. Hermano, mire, venga, le vamos a hacer piojito. Mire, cuando ya dice el apóstol Pablo, deberían de ser maestros en la palabra. Dejar de pecar es lo mejor que puedes hacer para tu vida y para el gozo de tu salvación, hermano. Pero la primera razón entonces, hermano, enemigo número 1 del cristianismo, la amargura, hermanos. La amargura. Principal factor que produce amargura, el pecado. Te quita el gozo de la salvación. Santifícate y verás que la amargura se irá. Teme a Dios, obedece su palabra, obedece sus mandamientos, síguelos como Él los inspiró, la amargura se irá. Pero enfríate, no lee la Biblia, no ores, llénate de argumentos y serás un amargado al que nadie querrá estar junto a ti. El enemigo número 2, hermanos, de un cristianismo que es difícil. Nuestra relación con la iglesia. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Nuestra relación con la iglesia, hermanos, es también un enemigo de nuestro cristianismo. Escuche, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Uno asume que en la iglesia todo es perfecto, hermanos. No, la iglesia hay problemas. En la iglesia hay problemas. En la iglesia hay gente que viola las reglas y que hay que pararlos. En la iglesia, hermanos, suceden malos entendidos. Pastor, ¿está usted diciéndome que la iglesia puede llegar a ser un enemigo para mí? No, pero yo quiero que entienda, hermanos, que la iglesia no es perfecta porque está compuesta por seres humanos. Estaba leyendo el eslogan de una iglesia por ahí que dice, la iglesia es el lugar perfecto para que venga toda la gente imperfecta. Y es verdad, porque aquí el Señor lo que requiere es que la gente venga a oír su palabra, entregar su vida, renunciar al pecado. No se admire cuando en la iglesia, hermanos, surgen los problemas. Hay disciplinas, hay malos entendidos, hay decisiones equivocadas. Nunca se espante diciendo, wow, ¿pasó esto en la iglesia? Ninguno de nosotros estamos exentos de fallar. Pero ¿debe esto predisponer su corazón para venir usted con una mala actitud a la iglesia? No.
Usted debe venir a la iglesia con todo el amor del mundo. Usted debe de venir a la iglesia preparado para alabar al Señor, con la expectativa de que el día de hoy voy a escuchar una palabra que va a llenar mi espíritu, que va a alimentar mi parte espiritual. Hay gente que llega a la casa de Dios como si llegó a la casa de un extraño, a la casa de un enemigo. No, a la casa del Señor llegamos, hermano, en confianza, a la casa de nuestro Padre Celestial, a adorarle, a bendecir su nombre. Venga con una buena actitud a la iglesia, hermano. ¿Sabe qué siente uno a veces de pastor con ciertas personas? No todos, pero con la gente que siempre son difíciles, porque es normal que haya gente difícil en la iglesia. Eso es bíblico. Yo no puedo ponerme a pelear con Dios y Señor, ponme pura gente fácil. No, si el Señor dice en su palabra que habrá gente en la iglesia que es difícil de soportar. Pero ¿sabe qué siente uno a veces como pastor, hermano? Que tú estás jalando una cuerda y esa cuerda tú la estás jalando hacia, hermanos, esto es bíblico. Hermanos, esta es la santificación que Dios demanda de nosotros. Hermanos, este es Dios, honremos a Dios, al Dios de la Biblia. Y tú estás jalando esa cuerda, pero en el otro lado de la cuerda hay otros 3, 4, hermano, que están agarrados jalando hacia el mundo. Pastor, no exagere. Pastor, no es malo. Pastor, no seamos legalistas, estamos volviéndonos una iglesia legalista, mucha regla. Y hay una estira y afloja, hermano, tremendo, que usted no sabe cómo se siente de tensa esa cuerda, hermano. Llega un momento que se rompe. Por eso hay gente que a veces no aguanta estar en la iglesia. ¿Sabe por qué hay personas que se amargan contra la iglesia, o la iglesia es algo que dicen, qué fácil sería ser cristiano, pero en una iglesia perfecta? Pues claro. Yo también quisiera una iglesia perfecta, hermano, para que sea fácil ser cristiano en la iglesia perfecta. Eso no existe. Mientras usted vaya a esa iglesia no va a existir jamás. Es más, dicen por ahí, si usted encuentra la iglesia perfecta, no vaya porque la va a echar a perder. Es cierto. Le voy a hablar de unos mitos, hermano, sobre la iglesia, porque es que la gente ha concebido a ciertos mitos sobre la iglesia y es por eso que quieren encontrar la iglesia perfecta. Mito número 1, que en la iglesia todos son buenos. No, eso no es cierto, hermanos. En la iglesia hay de todo, hay gente difícil. Pero ¿sabe para qué Dios usa a los difíciles? Para tratar con nosotros, con nuestra humildad. Tú, por ejemplo, hermano, has tenido roces con un hermano y ese hermano es orgulloso, soberbio, prepotente y nunca te pidió perdón y te pasa llevando y ya no te habla. Dios está usando a ese hermano para ver cuánto te humillas, qué tan humilde eres, qué tan perdonador eres. En la iglesia las cosas son difíciles, hermano. ¿Quiénes estamos aquí? Gente de lo peorcito. ¿Quién era usted antes de Cristo? ¿O yo? No, yo antes era más bueno en el mundo. Lo peor que me ha pasado es venir a la iglesia donde me han echado a perder. No, si usted era una fichita que aquí estamos tratando de que por medio de la palabra se arregle. Mire unas cosas. Escuche. Si en la iglesia nadie nos ofendiera, ¿cómo aprenderíamos a perdonar al hermano? Señor, quiero aprender a perdonar, pero nadie me ofende, Señor. No, cuando se presenta la ofensa es el momento exacto para que aprendas a perdonar. ¿Cómo quieres saber qué tan humilde eres y que eres obediente a Dios si no se te reprende? La persona le sale el orgullo o lo humilde cuando se le reprende. Hermano, no haga esto. Su reacción determinará si es humilde o si es altivo. En la iglesia hay tropiezos de gente que peca. ¿Para qué? Para que usted tema. Para que usted tema, para que usted tenga cuidado. En la iglesia hay malos entendidos. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué los permites? Para que el Señor pruebe nuestra sabiduría. ¿Qué tan sabio soy para resolver un malentendido? ¿Qué tan limpio está mi corazón de no aprovechar este malentendido para armar chismes y problemas y murmuración, sino más bien dejarlo ahí, orar? En la iglesia el pastor suena duro muchas veces. Peor si un día antes se mudó. ¿Pero es para qué? Para tu bien. Para tu bien. Dura es esta palabra, le dijeron los apóstoles a Jesús. ¿Quién podrá soportarla?
Les dijo el Señor, ¿acaso se quieren ir? No había puerta, ¿verdad? Pero no, Señor, dijo Pedro. Y fíjese quién era Pedro. O sea, Pedro, hermano, tenía su bipolaridad, ¿no? Le dice Pedro, no, Señor, ¿a quién iremos si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? Pero en un momento de debilidad, Pedro dijo, no lo conozco. Pero después, ¿qué hizo? El Señor lo restauró. ¿Cómo lloró Pedro? Amargamente, porque él era hijo de Dios. Y un hijo de Dios puede fallar, pero siempre terminará humillado a los pies de Cristo. La reacción del rey David, hermano, cuando fue confrontado por Natán, a mí me hace llorar cuando yo lo leo en Samuel, en los libros de Samuel. Cae de rodillas, llorando, reconociendo su pecado. Y el Salmo 51 que leímos es el resultado de una oración. Crea en mí un espíritu nuevo, devuélveme el gozo de tu salvación. Eso es ser cristiano, hermano. La realidad, hermanos, es que la iglesia fue diseñado como un campo de batalla para el creyente. Es un comentario del pastor Miguel Núñez. Ve a la iglesia como esto, un campo de batalla. Sí, pastor, ¿de qué se trata? ¿A quién hay que matar? No, un campo de batalla en el buen sentido, para llevarnos a la madurez, para llevarnos al conocimiento, para llevarnos a moldear nuestro carácter. Así tiene usted que ver la iglesia, hermano. Cuando usted viene acá a lidiar a veces con gente difícil, a veces con gente amargada, a veces con gente que peca, a veces con gente que tú pensabas que eran cristianos y luego te invitan a tu casa y te das cuenta, a su casa, y te das cuenta que no. Y ya, ya no voy a ir a la iglesia porque fui a la casa de un hermano y descubrí que él tiene esto en su casa y yo ya no voy a ser cristiano. No, Dios te está probando. Ahora, no estoy diciendo con eso que el hermano que está haciendo eso está bien, pero no seas débil. La iglesia es un campo de batalla. Hay gente que tiene un montón de peros contra no, es que la iglesia esto. ¿Quién no ha tenido una mala experiencia con una iglesia cristiana? Vamos a hacer un sondeo acá. Voy a replantear la pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido una mala experiencia en una iglesia? Aquí estoy, yo soy el primero. Y los que no están levantando su mano, no se hagan, que por alguna razón se fueron donde estaban antes. ¿Quién no ha tenido una mala experiencia en una iglesia cristiana? Todos hemos tenido una mala experiencia en una iglesia cristiana. ¿Dios la permitió? Claro. No sé, quizás usted salió bajo los términos que no eran los correctos, era usted más inmaduro y por esa diferencia se fue, o qué sé yo, o más bien usted tenía los argumentos y estuvo bien que se fuera porque era de Dios, porque hay iglesias que no son sanas, etcétera, etcétera. Pero ahora, pastor, yo he tenido una mala experiencia en una iglesia cristiana. Todas las iglesias cristianas del mundo están mal. Eso es otro extremo, eso es un error. Ese no es el vocabulario de un creyente que sabe que es el cuerpo de Cristo, lavado y redimido por la sangre de Jesús. El creyente maduro entiende que la iglesia es un campo de batalla donde surgen diferencias, problemas, adversidades, malos entendidos, pecado, disciplina, pero entiende que ese lugar Dios lo está usando para trabajar en él. Mito número 2. Mito número 1 es creer que en la iglesia hermanos, todos son buenos. Pero escucha el mito número 2. El mito número 2 dice: yo puedo amar a Cristo, pero no necesariamente a la iglesia. ¿Ha oído esos? Yo he oído muchos. Le voy a dar una ilustración. Suponemos que usted tiene un matrimonio que son amigos de usted. Y esas personas le extienden una invitación a usted y a su cónyuge a visitarlos. Entonces usted va para allá a visitar a sus amigos, pero cuando llega allá, en la puerta se para el hombre y le dice: mira, le dice a usted, tú puedes entrar a mi casa, porque me caes muy bien, me llevo muy bien contigo, tu forma de ser es bien agradable, pero te pido por favor que a tu cónyuge lo dejes en el carro. Las 2-3 horas que estés aquí conmigo adentro en mi sala platicando, él tiene que esperar allá afuera, porque no lo soporto. Qué peleonero es, qué de conflictivo es tu cónyuge, qué de malos entendidos arma tu cónyuge. ¿Usted le gustaría eso? A nadie. Yo no entro. Yo le digo: ¿sabes qué? Si mi esposa no es bienvenida aquí en tu casa, yo tampoco quiero estar contigo. Hay personas que le dicen así a Cristo: Cristo, yo te amo. Cristo, tú eres hermoso, eres perfecto. Pero Señor, ¿sabes qué? Yo no me voy a congregar en ninguna iglesia.
conflictiva, está llena de chismosos. El chismoso es el primero que es él. Es el primer chismoso. Por lo menos ya la iglesia perdió uno, ¿no? Está lleno de chismosos, lleno de gente problemática, gente que siempre son nocivos y para mi salud y que no sé qué. Eso es lo que la gente lo quiere hacer muy romántico, así, mire, Cristo contigo todo, pero con tu iglesia nada. Eso es una contradicción. Ese no es el vocabulario de un creyente entendido en la palabra. ¿Sabe qué decía Pablo de los Corintios, en donde dice que había divisiones? Un hombre, hermano, le había quitado a la madrastra a su papá. Había, hermano, abuso, no les gustaba ofrendar. Otros pasaban fingiendo lenguas extrañas que ni eran genuinas. Había de todo ahí, hermano. División, problemas, malos entendidos. ¿Y sabe cómo lo decía Pablo de esa iglesia? Decía: Señor, ellos son tus hijos, yo oro por ellos. Son tus hijos santos, amados, tuyos. Eso es tener entendimiento de lo que es la iglesia, hermano. Que la iglesia es un campo de batalla donde no todo es perfecto. La iglesia no es, hermano, el país de las maravillas, ni es un cuento de hadas donde nada se sale del libreto. No, en la iglesia suceden cosas, suceden malas experiencias. Y todos hemos tenido una mala experiencia con una iglesia X o Y, pero eso no es razón para que nosotros agarremos un odio generalizado contra la iglesia. Usted debe orar por la iglesia, bendecir la iglesia, para que siga predicando la verdad, para que las personas que pecan sean restaurados, para que los convertidos se conviertan. Mito número 3 sobre la iglesia. Estamos viendo el punto 2, hermano, en donde dijimos que el cristianismo es difícil porque la iglesia no es perfecta. Escuche, en la iglesia uno tiene buenos amigos. Este es otro mito. Cuando digo mito, no estoy diciendo que uno no puede tener buenos amigos en la iglesia. Sí, uno puede tener buenos amigos en la iglesia, pero esa amistad está condicionada a tu madurez y a las personas que tú escoges para que sean tus amigos. Porque si tú no eres maduro, eres una persona contenciosa, murmurador, chismoso, que a lo mejor hasta levantaste un falso a esa persona, y esa persona es inmadura también, que no sabe cómo llevar una relación a buen puerto, pues les doy 3-4 meses de amistad. Y luego, pues se armará la guerra en el Facebook. Porque no sé si se ha dado cuenta, pero escuche, hermanos, la ironía. Escuche la ironía. Todos somos amigos en el Facebook, pero muchos son enemigos en la vida real. Una triste realidad para los que profesamos ser cristianos, hermano, que nos estemos tirando indirectas por el Facebook. Es muy triste. Eso daña el cuerpo de Cristo. Así que no se crea eso, hermano, de que en la iglesia yo tengo muy buenos amigos. Todo depende. Aún el amigo mejor que tú puedas tener aquí dentro de la iglesia es que es humano. Y a lo mejor un día no te contestó todo el fin de semana. También no seas un obsesionado loco que pasas llamándolo 30 veces al día. No, es que sí, hermano, mire, a lo mejor el hermano lo va a ver por internet, pero hay un hermano que en esta semana no le he contestado y me llama y llama y llama y llama. Y yo, o sea, te llaman, no contestas, significa está ocupado. Sonó bien feo, ¿verdad? Pero es que es una realidad, hermanos. Hasta me perdí del punto. Aprovechando aquí, hermanos, quiero darles 4 consejos acerca de las amistades que uno a veces tiene en la iglesia. Escuche. Y esto quizás va a sonar un poco feo, hermano, por los eventos que han estado sucediendo en nuestra congregación últimamente, pero créanme de todo corazón y delante de Dios, no es por maldad o por malicia. Pero escuche, le voy a dar 4 consejos. Cuando los amigos que eran amigos tuyos de la iglesia se van de la iglesia, porque eso pasa. ¿A cuántos de ustedes se les ha ido un amigo de la iglesia? A todos. Yo me acuerdo, yo estuve antes de ser pastor, estuve perseverando en una iglesia casi por 5 años, y en esos 5 años yo hice muchas amistades en esa congregación que de vez en cuando me tocaba decirles adiós y bye, porque se iban. Algunas veces ellos tenían la razón, otras veces la iglesia tenía la razón, porque la iglesia no es perfecta, pero eso sucede. Consejo número 1, ¿qué hago cuando unos amigos míos se van de la iglesia? Escuche, número 1, investiga muy bien por qué se fueron.
No escuche solo su versión. Pues ¿quién va a contar en una versión lo malo que hizo? No, escucha la versión de la iglesia, de las autoridades, del pastor, de más gente que estuvo involucrada en el asunto. En mi experiencia, hermano, el que se va siempre es víctima. Y con esto no estoy hablando en mal de los que se van. Es un estado humano. Es un estado humano. Yo mismo, cuando cuento algo, siempre voy a tender a minimizar lo que yo hice y a maximizar la ofensa que yo creo que me hicieron. Eso ni yo de pastor estoy exento. Nadie está exento. Entonces, consejo número 1, investiga muy bien por qué se fueron. La versión de esas personas puede ser cierta o puede ser mentira. Nunca descartes que sea mentira, diciendo, no, yo meto las manos al fuego, que lo que me están diciendo es verdad. Consejo número 2, escuche. No mezcles amistad con ministerio. Porque quizás para una familia es lo mejor irse de la iglesia para ellos. Pregunta, ¿significa eso que es lo mejor para ti? ¿Por qué? O sea, Dios dice, no, también para ti. No. Si se fue y es lo mejor para él, ella o los que sean tus amigos, pues gloria a Dios, ora por ellos. Pero no digas, no, también lo mejor es para mí, que también yo me vaya. 3. No dependas de esa amistad para crecer, aprender y seguir adelante. O sea, porque no puedes decir, sin esas personas estoy acabado espiritualmente. Ya nunca más aprenderé nada de la Biblia porque ellos son los que me daban el entendimiento. Ya nunca más me gozaré aquí en un culto los domingos porque cuando yo venía era la presencia de ellos la que, wow, me llenaba de gozo. No. O otro, ¿para qué voy a ir si ellos me llevaron a la iglesia? Ellos me llevaron y ahora ya no están los que me llevaron, mis padres espirituales, porque hay gente que cree en eso, ¿no? Si por ellos yo estaba aquí, te voy a dar un consejo. Si fue por ellos que viniste y no por Dios, entonces pues sí te creo. Si fue por ellos, ok. Pero si fue por Dios, no mezcles las cosas. Si nunca se quede en una iglesia por un amigo, hermano, eso es una inmadurez. Usted que es un cristiano maduro va a ir a una iglesia, me voy a quedar en tal iglesia porque ahí está mi amigo. Pues ¿qué es eso? ¿Que tu amigo te cortó el cordón umbilical o qué? Está enterrado abajo de su casa. Porque hay iglesias, hermano, que le dicen a los hermanos así, ¿no? Usted nació aquí, usted se queda aquí. Eso no está en la Biblia. ¿Usted ha visto eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Si el amigo que estaba aquí era tu principal influencia para ser cristiano y no Jesucristo y no la palabra del Señor o la inspiración, por decirlo así, del pastor, porque el pastor debe ser una inspiración espiritual. En cierta forma uno toma una decisión de quedarse en una iglesia y tiene mucho que ver con el pastor. ¿Quién es? ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo habla? ¿Qué testimonio tiene? Eso es cierto, no estoy tratando de vanagloriarme, pero nadie va a una iglesia y dice, pues ya vi que el pastor tiene mal testimonio, no sabe predicar, es una persona irrespetuosa, pero de todos modos yo aquí me voy a quedar. No. O sea, el pastor de cierta forma ejerce una influencia espiritual sobre ti que debe de ser mayor que la influencia espiritual que un amigo puede ejercer sobre ti. ¿Tiene sentido o no? Claro. O sea, uno dice, bueno, tengo mi pastor, él ejerce una fuerza espiritual sobre mí. Tengo a mi amigo, pero no puede ejercer fuerza espiritual sobre mí, mi amigo, ¿sí? Para empezar, que arregle su vida. O sea, hermanos, por favor. Tercer enemigo, hermanos, de por qué ser cristiano es difícil: el desánimo. Ya vamos cerrando, hermanos. El desánimo, escuche, Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es la tercera cosa que hace que ser cristiano, hermano, sea difícil, es el desánimo. ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha desanimado, hermanos? Todos. Les soy sincero así, hermano. Algunos domingos yo me levanto tan cansado, pero cansado, hermano, extenuado. De esas noches que tú duermes y por las madrugadas despiertas y no sabes quién eres.
¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿No se le ha pasado alguna vez que usted, creo que me entienden, ¿no? Te duermes bien cansado tipo 9, 10 de la noche y por ahí de las 3, 4 de la mañana abres el ojo así como, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué está oscuro? O sea, porque es un cansancio tan tremendo que uno llega a veces a esos niveles, hermano, de extenuación. A veces yo algunos domingos digo, Señor, por favor. Muchos de ustedes, un textito, pastor, nos vemos el otro domingo, es que hoy ya inventan una mentira. No dicen soy un perezoso, irresponsable, anoche vi la pelea y por eso no vine. No, la gente cuando pone un pero siempre lo espiritualiza. No dicen la verdad, pastor, soy un irresponsable, si quiere siénteme un mes para que yo aprenda que tenía que estar ahí, más si eres una persona que sirve. Pero el desánimo no es algo extraño. Escucha, hay cristianos que han llevado toda la espiritualización a un extremo que dicen que el cristiano siempre debe estar en victoria, no siempre en poder y pisoteando al diablo. No es cierto, hermanos. Eso no es verdad. No somos máquinas, no somos computadoras. Somos humanos, de carne, de sangre, con tendones, ¿se acuerda de Moisés? Estaba tan extenuado de estar llevando a ese montón de gente, hermano, murmuradora, que un día le dijo al Señor, ¿sabes qué? Ráeme de tu libro. Porque ya cuando uno está muy cansado no piensa claro, ¿no? ¿Se acuerda que por un enojo Moisés, hermano, no logró entrar a la tierra prometida? Porque el pueblo ya lo había amargado, hermano. Llegaron a un punto en donde lo amargaron con sus quejas, con sus constantes argumentos, con sus constantes negativas. ¿Qué recordamos Egipto? Hay gente que así pasa aquí en la iglesia. Pastor, pero ¿por qué es malo, pastor? Porque es del mundo, porque es de Egipto. ¿Qué le pasó a Elías? Elías un día dice que se acostó abajo de un enebro y le dijo al Señor, Señor, si me amas, mátame. Llegaron a unos momentos, hermano, de desánimo tremendo. El desánimo no te deja ver claro lo que sigue. Eso es lo que produce el desánimo. En la raíz la palabra desánimo tiene que ver con el alma. Es como si tu cuerpo quedara sin alma. Desánimo, sin alma. Como que ya tú sientes que topé. Ya no hay más, ya no hay perspectiva para mí, para allá adelante, ya no hay futuro para mí. Y ahí es donde vienen, me divorcio, dejo este trabajo, me regreso a mi país, me voy de la iglesia. En un momento de desánimo uno puede cometer cualquier locura. El desánimo, si usted le da rienda suelta, lo puede llevar a la depresión, hermanos. Yo lo identifico rápido. A mí cuando me viene el desánimo rapidito, hago algo para erradicarlo. Hay cosas que me funcionan, leer un libro, hago ejercicio. ¿No se nota? Vamos a caminar con la familia. A veces cuando yo me siento así como que no veo claro mañana, no veo claro el otro mes, pónganse tenis y short, todos nos vamos al parque a caminar. Porque hay un momento en que uno está como una olla de presión y hay que deshogar todo eso. Pero si tu reacción es tirarte a la depresión, ya tienes 15 días sin bañarte, cortinas negras en las ventanas, te llama tu amiga y le cuelgas, otra vez, le cuelgas. Eso está fomentando el desánimo. No, tú debes de sacudirte el desánimo, porque el desánimo, escuche lo que he aprendido del desánimo, hermano, en los años de cristianismo. El desánimo viene con un propósito y se va. El desánimo es fugaz. Cuando tú eres una persona cristiana, maduro, que lees, que oras, que temes a Dios, yo he aprendido que el desánimo, al menos en mi vida, nunca llega para quedarse. Llega como para probarme, como para crecer. Dios me lo manda y yo me lo sacudo y sigo adelante. Y eso es lo que todos debemos de hacer, hermano. Eso es lo que todos debemos hacer. No me la estoy dando de muy espiritual, simplemente le estoy diciendo que no es el propósito de Dios mandarte un desánimo. Le voy a mandar un desánimo a esta persona, ahí se lo voy a dejar. Que se muera desanimado, siendo un cristiano pero amargado. No, por un momento viene, hermano, la prueba y por un momento vuela y se va. 2, el desánimo es contagioso, hermanos. Por eso tenga cuidado con quien usted se rodea. Vea el carácter de las personas, vea su testimonio, hermano, vea su madurez, vea su cristianismo. No se ande juntando, hermano, con gente que en lugar de ayudarte a avanzar te retienen.
¿Alguno de ustedes alguna vez se le ha prendido de la pierna a su hijo que está chiquito, 5 o 6 años, y no te deja avanzar y lo llevas arrastrando? Muchas veces hay gente que los lleva así. Hermano, échele ganas. No, él no tiene ningún interés de echarle ganas. Mire, se acuerda de los 2 espías. No vea la cita, pero la puede leer en su casa. Es una historia maravillosa. Números 13 y Números 14, esos 2 capítulos. Léalos en su casa. Van a espiar la tierra de Canaán. Eran 12. Pero 10 regresaron, hermano, desanimados. ¿Qué pasó? Le transmitieron el desánimo a todo el pueblo. Todo lo vieron negativo. La ciudad tiene murallas muy grandes. Los gigantes, cuando nos les apareamos, parecíamos langostas junto a ellos. Ahí están, son hombres de guerra, tienen experiencia en guerra. Trajeron un informe negativo, hermano. Dice que el pueblo comenzó a llorar de amargura y de tristeza. Porque dijeron, bueno, ¿y para esto nos sacó el Señor de Egipto? ¿Para venirnos a entregar en manos de estos gigantes que ahora nos van a matar? El desánimo es contagioso. Esos 10 espías, sin contar a Josué y a Caleb, que eran los otros 2, hermano, contaminaron a todo el pueblo. Los desanimados siempre contaminan a los demás. Pero escucha el informe de Caleb y de Josué. Los que confiaban en el Señor, los espirituales, dijeron, si el Señor está con nosotros, esos gigantes nos lo vamos a comer como al pan. Es tremendo. Y traían hambre de pan. O sea, veían a ese gigante, pero como un gran pan. No tenían la perspectiva de es alguien más fuerte que yo, sino Dios está conmigo y Dios es más fuerte que todos los gigantes. ¿Sabe qué dijo el pueblo? Matémoslos, a Caleb y a Josué. Por ser espirituales, hermano. Por ser espirituales. Muchas veces uno le cae mal a la gente, ¿sabe por qué? Por ser espiritual. Porque no quieres hacer como él dice. Tú te paras en tu postura, no y no. Esto es lo que la Biblia manda. Ah, no, pues eres mi enemigo. El cristiano debe gobernar sus emociones, hermanos. Las emociones no son malas. Lo malo es ser emocionalista. Por ejemplo, ser macho no es malo. De hecho, la palabra original en el hebreo, cuando dice que Dios creó varón y hembra, la palabra varón hebrea es macho. Lo que es malo es el machismo. Ser fémina, en el caso de las hermanas que son mujeres, no es malo. Lo malo es ser feministas, es decir, cuando algo se lleva a un extremo. Tener emociones no es malo, lo malo es ser emocionalista. No todos somos iguales en nuestras emociones. Aquí hay gente más melancólica. Hay gente que es muy fuerte en sus emociones y difícilmente los ves deprimidos, cabizbajos, apachurrados, porque no sé, son muy fuertes. No que no pasen por allí, pero han aprendido a triunfar sobre sus emociones. Ya saben la clave, se sienten así y jalan la Biblia o se caen de rodillas. Pero hay otros que no, hay otros que son más melancólicos, más depresivos, más frágiles, más sensibles. En sí eso no es un pecado, pero estás siendo negligente al dejarte gobernar por tus emociones cuando tú deberías de ser gobernado por tu espiritualidad. ¿Cuánto tú dependes de Dios? La gente emocional siempre anda de tumbo en tumbo. A mí me ha tocado decirle, hermanos me han dicho, pastor, me voy a mi país. ¿Por qué, hermano? Estoy muy deprimido. Extraño mucho mi patria. Veo mi bandera y lloro. Extraño mucho a mi abuelita. Y yo le digo, hermano, todo eso está bien porque tenemos emociones, está bien, pero le voy a pedir un favor. Ore para que no solamente sean sus emociones, sino que Dios abra puerta y sea su voluntad. Y cuando alguien quiere hacer, te pide un consejo, pero en realidad hace lo que él quiere hacer. No, ya oré, pastor. ¿Y qué siente, hermano? Paz. Siento paz. A los 3 meses, pastor, voy para allá. ¿Qué pasó, hermano? No, que extrañaba a su abuelita. No, mi abuelita me corrió un día que llegué a verla. Hermano, y no que extrañaba las tortillas y que todo más orgánico, los huevos de gallina criolla y que no sé qué. No, pastor, allá no hay trabajo, allá no hay esto, allá hay mucha delincuencia. Sus emociones lo dominaron. Con esto no digo que está mal ir a nuestro país, pero todo tiene sus tiempos. Hay gente que a mí me ha tocado en los años de pastorado. Llega una familia, pastor, nos vamos a quedar acá.
Dios puso en nuestro corazón que esta es la congregación que nos vamos a quedar. ¿Estás seguro? Sí. Ya oramos, tuvimos un sueño, una visión. Vimos que las sillas eran rojas. Ese aquí. A los 3-4 meses, cuando van conociendo la doctrina y la organización y el carácter del pastor, que es bien enojón. Pastor, siempre no, fíjese que Dios puso en nuestro corazón irnos a otra congregación pequeñita que está empezando, vamos a ir a apoyar y que no sé qué. Emociones. No hay espiritualidad, no hay una comunicación, una dependencia con el Señor, del Señor. Y cuarto, hermano, con esto cerramos. ¿Qué más hace que el cristianismo sea difícil? Los problemas de la vida. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Esa palabra tribulaciones, hermano, ¿sabe qué es? Es la palabra griega tribulus y significa espina. Una espina, pero grande, hermano, no una espinita de esas de un pétalo de rosa. No, ¿se acuerda de las espinas que tenía la corona de Jesús? Espinas largas y duras, no es de que ya se pandearon porque no quieren entrar, no. Eso significa tribulaciones. Significa que el Señor a veces trae una espina, hermano, y ¡pah!, nos pica. Porque a veces Él está llevándonos por un caminito y a veces te le quiere salir ¡pah!, por acá. Y tú, ¡ay!, y nos duele, ¿no? Te pasa una situación, una enfermedad, un problema, una dificultad. Escuche, los problemas no son diseñados para el cristiano de parte de Dios, para que se vaya de la iglesia o se aparte del Señor. Los problemas son diseñados por Dios para que nosotros nos afirmemos más en Él. Y alguien me podría decir: pastor, pero es que usted no sabe los problemas que yo tengo. ¿Acaso tú crees que tú eres el único que tiene problemas? Aquí todos tenemos problemas, solo que nosotros no los usamos como tú para pretexto para no ser cristiano. Al contrario, los usamos como un argumento para depender más del Señor. Todos tenemos problemas y dificultades en esta vida, hermanos. Es pastor, ahora que ya pasen tantos problemas voy a ir a la iglesia. Bueno, pues cómprate un banco bien acolchonado, que los problemas no van a pasar. Como lo he dicho antes, o sea, los problemas son parte de nuestra vida. Es más, el último aliento que tú des en esta tierra va a ser un problema, porque hay que enterrarte, hay que comprar la caja, hay que pagar gastos, va a llorar los hijos, va a llorar la esposa o el esposo. No esperemos, hermano, ni usemos los problemas como yo podría ponerme aquí a contarle todos mis problemas que yo tengo. Hermanos, se van de aquí todos llorando con una Magdalena con sus Kleenex bien mojados. Y usted dice: pastor, yo también tengo problemas. Todos tenemos. Pero sigamos adelante. Y por último, hermano, concluimos. ¿Por qué entonces, si ser cristiano es tan difícil, no es imposible? La respuesta es fácil: porque tú no decidiste ser cristiano. El que te llamó a ser cristiano es Dios. Y no habría sentido que te hubiera llamado a ser cristiano si Él supiera que es imposible. No, Él sabe que sí se puede, que es posible, que no es fácil, pero que si tú sigues el manual, la palabra del Señor, tú tendrás un cristianismo donde podrás vivir en el gozo de tu salvación, en medio de los problemas, en medio del desánimo, siendo maduro en la congregación, aprendiendo a lidiar con la congregación y alejándote del pecado, que es el peor enemigo del gozo de tu salvación y que produce amargura, que después te lleva a un estado en donde ya no sabemos si eres cristiano o eres inconverso. Oramos.